buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Sí están bien? Ahora sí. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Solamente ponga una marca ahí, si trae Biblia de papel, si no, aguante su dispositivo ahí en Lucas 6. Vamos a estar viendo el capítulo 6, verso 46. Discúlpenme. Lucas 6, 46. Bueno, vamos a continuar nuestra serie llamada El Cristiano y las Emociones. Estamos todavía en la serie de las emociones. Y quiero compartir el tema número 6, lo he titulado a manera de pregunta, ¿espiritual o emocional? ¿Cómo se llama el tema? Espiritual o emocional. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Somos espirituales o somos emocionales? Vamos a hacer una oración, una breve oración, a pedirle a nuestro Dios que en esta mañana nos hable y a disponer nuestro corazón delante de Él. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por Jesucristo, quien murió por nosotros para darnos vida eterna, Señor. Queremos pedirte por la palabra de esta mañana, de este día, Señor, que sea siempre tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, que podamos poner atención con sencillez de corazón, con humildad. Y yo te pido, Señor, tu gracia, tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 6:46, aquí Jesús hablando dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, es importante lo que va a decir a continuación, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es decir, les voy a enseñar, ¿verdad?, a qué persona o carácter se parece. Dice el 48, es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es importante esas palabras, cavó, ahondó. Dice, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra. Mateo dice arena. Dice sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entendemos, hemos estudiado que la palabra casa aquí es figurativo de nuestras vidas. Jesús está hablando aquí de la vida del ser humano. Si tomamos en cuenta o como ejemplo todos los hombres y mujeres de la Biblia como instrumentos de Dios, ¿verdad?, en sus manos, podremos ver un común denominador en todos ellos, algo que los caracteriza. ¿Cuál era ese común denominador? ¿Qué tenían esos hombres y mujeres de la Biblia en común? Tenían en común, escuche bien, que en la mayor parte de su caminar con Dios, en la mayor parte, experimentaron cosas como, por ejemplo, siento que Dios me abandonó. Experimentaron estos hombres y mujeres de la Biblia. Experimentaron cosas como Dios me olvidó, o no siento que Dios está conmigo, o no estoy seguro si Dios en verdad me llamó, o no siento la presencia de Dios, o cosas como si Dios está conmigo, ¿por qué estoy sufriendo de esta manera? Todo esto nos habla de algo llamado, diga conmigo, sentimientos. Los sentimientos son experiencias emocionales que nos hacen sentir como si Dios no cumple lo que promete. Pero quiero que noten el énfasis, sentimos como si Dios no cumple lo que promete. Nuestros sentimientos nos hacen pensar que Dios nos abandona, nos hacen sentir que Dios olvidó sus promesas. Los sentimientos no siempre están alineados al carácter de Dios y a veces sentimos cosas que nos forman escenarios en la cabeza, cosas imaginarias que están completamente desalineados a la voluntad de Dios. Entonces, como cristianos, como creyentes en Jesucristo, debemos de ser diligentes en madurar, crecer espiritualmente,
ser cristianos espirituales, no emocionales, porque las emociones tienen un lenguaje que nos distorsiona las verdades de Dios. No siempre lo que estamos sintiendo, ¿verdad?, es lo que en realidad está pasando. Si nos damos cuenta, todas las maravillas del poder de Dios en la Biblia ocurrieron por medio de hombres y mujeres que lucharon con permanecer fieles hasta el final de lo que Dios les prometió. Aquí la pregunta es, ¿por qué luchaban? Bueno, luchaban porque mientras se cumplía aquello que Dios prometió, delante de sus ojos humanos ellos no podían ver, no podían sentir, no tenían así como paso a paso, mientras se cumplía lo que Dios prometía, no tenían como señales o lucecitas o sentimientos que les dejara saber que Dios estaba trabajando. Es como si ellos querían en ese tiempo, como muchos de nosotros, que Dios nos mande un WhatsApp todos los días. No te he olvidado, estoy en lo que te prometí. Estamos trabajando, no te desanimes. O sea, Dios no es así. Dios nos da una promesa y quiere que eso que Él prometió, nosotros confiemos en esa promesa. Y confiar significa precisamente que Él va a cumplir en el momento que Él decida. Y durante ese trayecto, vamos a decir, ese proceso de la promesa, nosotros somos los que tenemos que apegarnos a esa palabra que Dios nos ha dado. Las cosas que pasan en el mundo, los sentimientos, como yo perciba lo que Dios está haciendo, no es lo que va a determinar lo que Dios va a hacer. Lo que Dios promete, ¿qué? Lo va a cumplir sí o sí. Si lo prometió, lo va a cumplir, porque hoy hay todo tipo de profetas que Dios dijo y no dijo. Pero estos hombres y mujeres que nosotros leemos a diario en la Biblia fueron personas que fueron traicionadas por sus sentimientos. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham, pasaron 25 años, imagínense. Y son detalles que uno aprende en la Biblia porque Dios le dio la promesa de que le iba a dar un hijo, pero no le dijo cuándo. No le dijo cuándo se lo iba a dar. Y Dios no es como muchos de nosotros que a veces prometemos algo, ¿verdad? Y se nos olvida y pasa el tiempo. Oye, me prometiste X cosas, sí, pero yo no te dije cuándo. Pero es una excusa, ¿verdad? En el caso de Dios, Dios cuando le promete a Abraham, su hijo Isaac, Dios sabía que iban a pasar 25 años. Dios sabía que había un proceso donde Abraham tenía que pasar. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios le da a Abraham no solamente era para Abraham, era una promesa para Abraham y a través de Abraham para todos aquellos que iban a creer en el Mesías que vino a salvarnos. Entonces, discúlpenme, esos 25 años Dios estaba haciendo otras cosas que Abraham no podía ver. Entonces, los sentimientos ahí entran y comienzan a decir, el Señor se olvidó. ¿Qué pasó? El Señor no te dijo que te iba a prometer un hijo. Pero a los 11 años de la promesa dada por Dios, Abraham y Sara se desesperaron, como nos pasa a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque sintieron que Dios se había olvidado de la promesa. ¿Y qué hicieron Abraham y Sara? Se adelantaron e intentaron ayudar a Dios y por eso tuvieron a Ismael. Se adelantaron a los acontecimientos. Otro ejemplo en la Biblia es David. Por ejemplo, conocemos las maravillas que Dios hizo por medio de David, pero nosotros conocemos más al David salmista y rey que al David pastor y prófugo de Saúl. Entonces, cuando hablamos del gran David, no pensamos en que duró 1 año y medio corriendo de Saúl. Esas cosas no vienen a nuestra mente cuando hablamos de, David mató a Goliat. Sí, pero David vino de un tiempo donde estaba pastoreando ovejas, que enfrentó animales salvajes para proteger las ovejas de su papá Isaí. Pero el mismo David en el Salmo 22 escribió lo siguiente. David, en un momento de sentimientos, obviamente dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Bueno, cuando Jesús estuvo en la cruz, en esas frases arameas, que él dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo mismo que dijo David, es una profecía que tiene doble referencia. David estaba enfrentando realmente eso, pero también apuntaba a lo que Jesús iba a enfrentar. Y nos damos cuenta que en el caso de Jesús, el Padre sí le dio la espalda a Jesús.
porque cargaba con nuestros pecados. Por nosotros le dio la espalda a su propio Hijo, siendo inocente. Sin embargo, con David, Dios nunca lo abandonó. Sencillamente David sintió que Dios estaba lejos, por lo que estaba sintiendo en su cuerpo. Todos sabemos que cuando estamos en medio de una enfermedad, el dolor de la enfermedad nos hace sentir que Dios no está con nosotros. Pero Dios dice que está cercano al quebrantado de corazón. ¿Sí o no? Dice la Biblia. Entonces, los sentimientos hacen que sintamos, valga la redundancia, que Dios está lejos. Y usamos como medida, nuestras reglas son los sentimientos, el dolor. Si no me duele, Dios está conmigo, y si me duele, Dios está lejos de mí. Y esa es la diferencia entre lo espiritual y lo emocional. Cuando leemos la Biblia es muy fácil hacer un paréntesis en los milagros, en las maravillas del poder de Dios que hizo por medio de hombres y mujeres de carne y hueso, como usted y como yo. Sin embargo, frecuentemente ignoramos los procesos que ellos pasaron, entendiendo que ellos pudieron permanecer, escuche bien, fieles a Dios, no por los milagros y el poder de Dios que vieron, sino por la fe. Eso fue lo que los sostuvo a ellos para que pudieran estar en el camino del Señor, confiando en lo dicho por Dios a pesar de lo que pudieran sentir. Y yo pienso que ahí es donde vamos a ver si en verdad estamos madurando. ¿Por qué? Porque hoy cuando la gente busca de Dios, siempre están buscando a un Dios que la Biblia no nos enseña. Y por eso muchos se cansan de buscar a Dios y eventualmente se alejan. Comienzan emocionados, pero terminan obviamente abandonando el camino. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría aparecer en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11? ¿Se acuerdan la lista que aparece ahí, verdad? La nube de testigos. ¿Cuántos quisieran estar en esa lista? Bueno, cuando hablamos, repito, de hombres y mujeres que Dios usó en la Biblia, siempre nos vamos a enfocar humanamente en las grandezas de abrir el mar en dos, de cuando Daniel le tapó la boca a los leones y todo eso. ¿Por qué? Porque son cosas emocionales. Sin embargo, quiero que vaya conmigo a Hebreos 11, capítulo 11, verso 32. Yo voy a leer la versión nueva, traducción viviente, es una versión más sencilla. Pero miren lo que dice este texto acerca de los hombres y mujeres de fe en la Biblia. Y aquí vienen en un contexto de hablando, ¿verdad? Usted sabe el texto. Por la fe Abraham, por la fe Jacob, por la fe David, ¿verdad? Por la fe Noé, todo eso. Dice el verso 32, dice, ¿cuánto más les tengo que decir? O sea, hablando de todos los hombres y mujeres de la fe. Dice, se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Dice, por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubieron mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Todo eso que acabamos de leer hasta ese punto es maravilloso, ¿sí o no? Es lo que caracteriza a los hombres y mujeres de fe en la Biblia. Y es lo que nos llama la atención, lo que lo hace atractivo de querer ser como ellos. Pero miren lo que dice a continuación. Sin embargo, dice esta versión, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Prefirieron ser fieles a Dios hasta la muerte. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Catacumbas se le llama eso. Debido a su fe, entiéndase, su confianza en Dios, todas esas personas gozaron de una buena reputación, entiéndase, de un buen testimonio. O sea, hoy hablamos bien de ellos porque permanecieron hasta el final.
Dice, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido. ¿Qué significa? No vieron al Mesías. Esa es la idea. ¿Por qué? Dice, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Entiéndase, la perfección en Cristo. Esta lista, estos detalles que nos da la Biblia, nos habla de cómo estas personas que hoy vemos y admiramos en la Biblia, no solamente se ve esa parte de, y Dios abrió el mar en dos con Moisés. Sí, pero si usted estudia la biografía de Moisés, eso fue en un momento. Todo el tiempo, en la mayoría de los casos, era sufrimiento, era dolor, eran luchas, momentos de dudas incluso. Usted conoce lo que le pasó a Elías. El milagro de cuando descendió fuego del cielo fue un momento. Pero duró días corriendo de la amenaza de Jezabel, metido en una cueva, deprimido. Entonces, si nosotros somos cristianos superficiales, entiendas, emocionales, y no somos espirituales, cuando vengan cosas que ni se asemejan a lo que acabo de leer, vamos a abandonar el camino, por mucho menos de ahí. Si no estamos cimentados en la palabra, cuando vengan las luchas, no la vamos a soportar. Incluso yo pienso que algunos ni siquiera sufren porque Dios sabe que si le da una gripecita, a lo mejor apostatan. Y lo que estoy diciendo, mis hermanos, es en serio. Los hombres y las mujeres que vemos en la Biblia lograron alcanzar lo prometido por Dios, no por sus experiencias de milagros. Ya tenemos toda una historia en el Éxodo de los que más, la iglesia, por así llamarle, que más vio milagros, y todos quedaron postrados. Si los milagros maravillosos que uno pudiera ver produjeran fe en nosotros, esa hubiese sido la iglesia más fiel. Imagínense, la del Éxodo. Estos hombres y mujeres, mis hermanos, no perseveraron por las experiencias que tuvieron en los milagros o por experiencias emocionales producidas por cosas que se ven, se sienten, se tocan. Alcanzaron lo prometido por la fe en la palabra, por la confianza en lo dicho por Dios. Claro, Dios le dio gracia, claro, Dios los fortaleció, sin eso no hubiesen podido permanecer, pero por así decir, el eslabón que los tenía conectado a Dios era la fe, no eran las experiencias milagrosas. Yo conozco cristianos que han tenido muchísimo más experiencia que yo, experiencias así sobrenaturales muy pocas he visto, por no decir ningunas. O sea, veo milagros en otras áreas, pero así como que, ¿verdad?, levantar un muerto, cosas así como, no he visto. Visiones de un ángel, no he visto. Sin embargo, nada de eso es lo que nos ayuda a permanecer firmes en la fe. Son cosas buenas, pero se nos olvidan. Son solamente momentos de experiencias emocionales. Esos hombres y mujeres de fe, mis hermanos, que pudieron permanecer, no estaban dependiendo de las cosas que veían, sentían o tocaban. No, mis hermanos. Y precisamente ser maduros y espirituales es confiar en Dios sin la necesidad de ver, sentir y tocar. Jesús dijo, es más bienaventurado creer sin haber visto. ¿A quién le dijo eso? A Tomás, ¿verdad? Hebreos 6:11 nos dice exactamente cómo podemos igualmente lograr lo que ellos lograron. Dice Hebreos 6:11, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros, cristianos, muestre la misma solicitud, entiéndase, diligencia. Diligencia aquí significa de permanecer, perseverar en la fe. Dice, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Significa que no desfallezcan, que no dejemos de perseverar. Dice, sino imitadores de aquellos obviamente, está haciendo referencia de los hombres y mujeres de fe, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahí hay dos palabras importantes, fe, diga conmigo fe, diga conmigo paciencia. Por la fe, esa palabra fe habla de una plena confianza en lo dicho por Dios, confiados en la palabra de Dios, que nos debe bastar lo que Dios dice. Dios no tiene que demostrarnos que Él va a ser fiel, no tiene que darnos una visión o una cosquilla espiritual
para saber que Él va a cumplir lo que ha prometido. Dios quiere que confiemos en Él. Eso es fe. Pero la paciencia nos habla de resistencia espiritual. Y usted y yo sabemos que la resistencia espiritual no viene de las fuerzas humanas. Eso encontramos fortalecidos en la palabra, pero más en oración, pidiéndole a Dios que nos dé fuerza para seguir, resistir las tentaciones de este mundo. La palabra paciencia habla de sufrir con perseverancia hasta alcanzar el fin, hasta llegar al final. Dice que los que viven por fe y paciencia son los que heredan las promesas. ¿Cómo es que vamos a alcanzar lo prometido? Por la fe y la paciencia. Creyendo a Dios, caminando con Dios, soportando las pruebas. Todo eso es posible porque nos podemos sostener gracias a la palabra de Dios. Muchas personas, especialmente hablando de cristianos, no se da cuenta el poder que la palabra tiene dentro del corazón. Usted sabe que la Biblia no tiene poder, ¿verdad? La Biblia sola. Pues hay una Biblia, ¿dónde no hay una Biblia, verdad? En cada dispositivo hay una aplicación con una Biblia. El poder de la palabra de Dios comienza a operar cuando entra en el corazón del que la escucha, la ve, la lee y la pone en práctica. O sea, se convierte en vida cuando está dentro del que cree. Mientras está fuera de nosotros, entiéndase, nada más el libro, pues no tiene poder. El libro no levita, el libro no flota, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, el poder lo tiene Dios y Él ve cuando la palabra entra en ti y el Espíritu opera en ti y en mí. Jesús conocía entre todos los que le seguían y Él sabía que habían personas que tomaban decisiones basadas en emociones. Jesús no es como nosotros que si se llena la iglesia nos emocionamos, porque no sabemos quién cree, quién no cree, quién se queda, quién se va, no sabemos. Y son cosas que uno a través del tiempo, yo como pastor voy madurando en esa área. Cuando abrimos la iglesia llegaba un grupo de personas, ¿verdad? Casi mente saltamos de alegría, está llegando gente, ¿verdad? Y el próximo domingo, ¿y qué pasó? Algunos se fueron. O sea, ya, no volvieron. Y Jesús no se emocionaba como nosotros. Jesús sabe, conoce el corazón. Jesús sabía quién de manera emocional le seguía. Él sabía quién le seguía de manera superficial. Jesús conocía las motivaciones del corazón del hombre, imagínense. Como cuando Jesús al llamar a algunos que le siguieran, primero les hizo un examen emocional. Lucas 9:57. Noten lo que Jesús va a hacer aquí. Jesús va a hacer lo que yo le llamo, obviamente no lo dice la Biblia, yo le llamo un examen emocional. Es como esos exámenes que los padres le hacen a sus hijos, cuando sus hijos le prometen de todo porque quieren algo. Voy a sacar buenas notas, ¿verdad? Y todo eso. Pero en Lucas 9:57, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, mientras caminaban Jesús con sus discípulos, dice, alguien le dijo a Jesús, noten, alguien le dijo a Jesús, no fue Jesús que le dijo, alguien le dijo a él, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Bueno, aquí vemos una decisión emocional. ¿La pueden ver? ¿Por qué? Porque este hombre no tenía idea hacia dónde Jesús iba. Como cuando Pedro le dijo, Señor, donde tú vayas yo voy. Dice Pedro, donde yo voy no puedes ir. Yo sí voy, Señor. Pedro, no puedes ir. Me vas a negar 3 veces, cuando cante el gallo te vas a dar cuenta. En el verso 58 Jesús le respondió, a donde quiera. ¿Me vas a seguir? Y ustedes van a notar que cuando predicamos el Evangelio no cometamos el error por atrapar a la gente, prometerle lo que Dios no ha prometido. Jesús le dice, los zorros, aquí le va a hablar el creador del universo, el dueño del oro y la plata, dice, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de Dios, no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿Vienes? ¿Me sigues? Dijo a otro, ven, sígueme. Aquí sí Jesús lo invita. El hombre aceptó emocionalmente igual. Dijo, está bien, sí voy, pero, ¿cómo que voy, pero? Pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi papá. Aquí la idea no era que el papá estaba enfermo de muerte, no. Hasta que el papá muriera, era que él iba a tomar la decisión de seguir a Jesús. Es decir, voy a atender a mi papá y cuando se muera yo te aviso.
Esa es la idea aquí. Sin embargo, aquí quiero que noten algo, por eso es importante el contexto de la Biblia, porque si aislamos las frases, los textos, nos metemos en problema. Jesús es el que le dice a sígueme. ¿Sí notaron eso? Que fue Jesús que lo invitó. Cuando Él le dice, primero déjame enterrar a mi padre, Jesús le dice en el verso 60, deja que los muertos espirituales, esa es la idea, entierren a sus propios muertos. Bueno, si Jesús no es el que lo invita, que lo está llamando, estuviera fuera de lugar la idea de que deja que otro entierre a tu papá. ¿Por qué? Porque ahí yo quiero seguir a Jesús y ya sería mi determinación de abandonar a mi papá, en este caso. Pero Jesús lo invita, lo llama. Si Dios nos está llamando, ¿usted no piensa que Él tendrá cuidado de los nuestros? Si es Dios quien nos llama. Entonces aquí no hay una idea así como indiferente. Olvídate de tu papá que total ni cristiano es. No, esa no es la idea. Porque Jesús dice, en la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero en este caso es Dios llamando a este muchacho de manera personal. Significa que Dios se va a encargar de su papá. Dios de manera soberana proveerá quién se va a encargar de él. Porque al llamado de Dios siempre tendremos algo atrás que vamos a dejar pendiente. ¿Sí o no? Siempre. Jesús le dice, deja que los muertos espirituales, los que no siguen el reino de Dios, se encarguen de eso. Deja que la funeraria se encargue de eso. Dice, tu deber, es ir a predicar acerca del reino de Dios. Ese es tu deber. Dice, otro dijo, sí, Señor, te seguiré. Escuchando todo eso, dice, yo te sigo, Señor, pero primero deja que me despida de mi familia. Y aquí Jesús lo que está mirando es el corazón emocional que todavía no se desprende de las cosas de este mundo para servir a Dios. Y Jesús le dice, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Y usted pensaría, ¿verdad?, que todo eso es una exageración. No, Jesús está mirando la motivación del corazón emocional que promete y no cumple. Esa es la idea. Jesús prefiere que nos comprometamos sin querer a que queramos sin comprometernos. Si usted hace una encuesta a cualquier persona allá afuera que no sea cristiano y usted dice, ¿te gustaría servir algún día al Señor, a Dios? Ay, sí, me encantaría. Ok, te invito. No, pero no puedo ahora. Ahí vemos a alguien que dice que quiere, pero no se compromete. Pero hay otros que entienden que no es que hay que sentir el seguir a Jesús, sino que debemos hacerlo. Entonces están los que decimos, ay, no quiero, pero lo voy a hacer. Y Jesús mira eso y le dice, ese es el compromiso. El padre que le mandó a los dos hijos a cuidar la viña le dice a uno, ay, padre, yo voy, y no fue. Y el otro dijo, no quiero ir, pero fue. Y pregunta a Jesús, ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no quiero y fue. ¿Qué significa no quiero? Emocionalmente, sentimentalmente, no queremos hacer cosas que Dios nos pide, pero entendemos que debemos hacerlo. ¿Están conectando la diferencia? Dios no se maravilla con la gente que dice, yo amo a mi Señor con toda mi vida y hace lo que quiere. No impresionamos a Dios. Usted sabe eso, ¿verdad? Quizás al pastor o a alguien usted dice, ay, ese hermano se ve que es bien espiritual por lo que dice. Pero dice la palabra que Jesús no se confiaba de los hombres porque Él sabía lo que había dentro. Entonces, nosotros debemos de ser espirituales y quizás no prometerle a Dios porque no vamos a cumplir, más bien comprometernos con Dios, que es diferente. El compromiso habla de que a pesar de que en veces podemos fallar, seguiremos adelante. Pero la promesa es amarrarnos por la boca y no vamos a cumplir lo que prometemos. ¿Qué significa poner la mano en el arado y mirar atrás? Bueno, esta frase de Jesús, una idea de agricultura, todo el mundo sabía, un agricultor que si tú querías arar la tierra, tenías que mirar hacia adelante, un palito que ponían allá hasta el final, y el arado tenía como en forma de una puntita, vamos a decir, y con la puntita del arado y el palito que está a 1 kilómetro, tenía que mantenerse ahí para que el surco quedara derechito. Porque si miraba para atrás, se salía del surco y dañaba 5 surcos per día. Y por eso dice, el que mira atrás, agarrando el arado, no puede arar, porque va a dañar la tierra, va a desperdiciar la semilla, se van a perder las almas, en otras palabras. Por estar mirando para atrás, vamos a desubicarnos.
Pero aquí habla de personas que tomarán decisiones emocionales, motivadas por las emociones, que no han analizado, no han, como dice Jesús, no han calculado el costo, no se han predeterminado a seguir al Señor de manera seria y de manera emocional dicen, yo voy, Señor, yo lo hago. Y termina que no lo hacen. Aquí hay una enseñanza para aquellos que luchan con tomar decisiones emocionales o que batallan con esta área. La frase mirar atrás tiene el sentido de alguien que al dejar algo atrás que ama mucho, no puede ir adelante. Todos como seres humanos sabemos que cada vez que nos comprometemos con algo, perdemos otra cosa. Si usted dice, por ejemplo, tengo mi novia, ¿verdad? Y bueno, me voy a casar. Bueno, gano la esposa, me casé, pero me voy de la casa. Dejé atrás a mi papá y a mi mamá. Ok, ahora voy a tener hijos. Bueno, ¿qué voy a perder? Tiempo. Antes con mi esposa éramos novios y salíamos, así que los que no tienen hijos, aprovéchense. Y vienen los hijos y ya no hay el mismo tiempo, ya no es igual. Pierdo el tiempo de esa libertad que teníamos. Y así sucesivamente. Si quiero una casa, ya no puedo gastar dinero a lo loco. Si quiero invertir en un negocio, ya no, o sea, adquirimos y perdemos. Esa es la vida. Seguir a Jesús va a costar, vamos a perder, pero vamos a ganar todo. Vamos a perder quizás amistades, vamos a perder deseos personales que tenemos en este mundo, quizás. Pero vamos a adquirir a Dios, la salvación, vida nueva, y en el proceso vamos a alcanzar almas para salvación eterna. Entonces, en todo vamos a perder algo. Mirar atrás tiene el sentido de que hemos dejado algo que amamos mucho y no nos permite, no nos deja avanzar. Por eso estamos constantemente mirando para atrás y para adelante. Tenemos el ejemplo del Éxodo. El pueblo que salió de Egipto salió en dirección a la tierra prometida, pero mirando para atrás. Mirando para atrás. Y por eso tenían un vivo deseo, porque era mirando, todo lo comparaban con Egipto. Otro ejemplo que tenemos es la mujer de Lot. El Señor manda juicio a Sodoma y Gomorra por la inmoralidad sexual y le dice el Señor, salgan, y le dice, no miren atrás. Pero fíjense que Dios siempre tiene una manera de descubrir nuestro corazón impresionante, porque usted dice, mirar atrás, o sea, ¿qué tiene de malo mirar atrás? La idea era el corazón. Le pongo un ejemplo fácil. En el tiempo de la pandemia, fíjense cómo somos de rebeldes. En el tiempo de la pandemia nos decían, no se toquen la cara. No sé si le dijeron eso a algunos, por la contaminación. Y por alguna razón te daba cosquilla la cara ya. Ya te daba comezón la cara. Y tú, ay, ¿cómo que no puedo? ¿Cómo que no? O sea, y comenzamos. Mi tía, que ella es doctora, me decía, no se toquen tanto la cara porque los microbios, y el doctor sabe que, imagínate. Y en ese tiempo nos daba más deseo de tocarnos la cara, ¿sí o no? Bueno, en el caso de esta mujer, cuando el Señor le dice a Lot, su familia, no miren atrás, prácticamente les dijo, miren hacia adelante sin voltearse. Pero ella miró. Y Jesús en Lucas compara esto con la codicia del corazón materialista y terrenal. Esta mujer, lo voy a traducir a este tiempo, viene juicio a tu casa, se va a quemar tu casa y tú, ay, mi cartera, mi perfume, mi zapato. Ay, ayer estaba yo en Macy's y compré no sé qué, un juego de no sé qué. Esa es la idea, obviamente. Se quedó el corazón en la casa y se quemó prácticamente. De algo todos debemos estar seguros, y es de que Dios conoce los que le siguen de todo corazón. Dice la palabra, el Señor conoce los que son suyos. El Señor no es como nosotros, que cuando sí ve que hay iglesias que hacen un llamado, pasen adelante. Aquí no lo hacemos por muchas razones, pero una de ellas es precisamente el tema de las emociones. Porque no es pecado si la iglesia lo hace, o sea, no estamos condenando al que lo hace, pero cuando hacemos un llamado, pase adelante el que quiera recibir a Jesús. Y luego pasan 15 o 20, ¿verdad? Y celebramos 20 para Cristo, ¿verdad? Casi mente suena 20 para Cristo, ¿verdad? Y de los 20, quizás queda 1 o 2 fiel. Hermano, ¿y fulano no pasó adelante? Sí, hasta se bautizó. ¿Y dónde está? ¿Quién sabe? Entonces, hay momentos, yo no estoy hablando de un cristiano que en algún momento se apartó de Dios. Estoy hablando de ese momento de, yo voy a recibir a Cristo, y al otro día no regresa. Decisiones emocionales. Dios
sabe, miren, usted no se imagina las personas que han nacido de nuevo escuchando la palabra ahí sentado, sin brincar. A lo mejor puede que llore o sienta algo, pero no siempre. Y nace de nuevo. Aquí ha pasado varias veces. Y sin hacer el llamado. Fíjense qué cosa más extraña, ¿no? Siempre habrán dos tipos de personas, dos grupos de personas. Los que por una emoción momentánea confiesan a Jesús de labios y su corazón está lejos. Y están los que con toda sinceridad y perseverancia le siguen de todo corazón. Siempre habrán dos grupos de personas. Hoy puede ser un día donde podemos reafirmar nuestro compromiso con Dios, si es que no lo hemos hecho. Hoy podemos tomar una decisión firme ante Dios y seguirle de todo corazón, si es que no lo hemos hecho. Si hay alguien aquí que entiende que su decisión, cuando lo hizo, de seguir a Cristo fue emocional, hoy puede ser ese día donde reafirmes ese compromiso. Cuando alguno escuchaba el Evangelio, Jesús sabía perfectamente los que creían y los que no creían. En la parábola del sembrador, Jesús nos revela que la semilla es la palabra de Dios, la usa como una analogía. Y una semilla, todos sabemos cómo funciona. Una semilla, tú excavas, ¿verdad? Sacas tierra, ahondas y metes la semilla, la tapas con la tierra, le echas agua y ese es el proceso más sencillo. Jesús utiliza eso que todos entendemos para explicar cómo funciona la palabra. Ahora mismo yo soy un sembrador, yo estoy predicando, enseñando la palabra, estoy tirando semillas al aire. Y solamente en los corazones abiertos que reciben la semilla, al rato, por la obediencia, va a dar fruto. Pero Jesús explica esto para dar a entender de que hay 4 tipos de corazones. Y Jesús hace mención, por ejemplo, de estos 4 tipos de corazones y habló del corazón que está completamente cerrado a la palabra de Dios. No quiero nada con Dios. A mí no me hable de Dios. Es un corazón cerrado. La semilla no va a entrar. Y dice la palabra que Satanás viene y se lleva la semilla. ¿Por qué? Porque está cerrado el corazón. Habló de otro corazón que ama más las cosas de este mundo que a Dios. Hay gente que dice, ay, a mí me encantaría ser cristiano, pero es que a mí me gusta mucho bailar y beber. Yo he escuchado mucha gente decir eso. Y me encanta, es que a mí me encanta el chisme. Es que yo hablo mucha mentira y, es difícil. No, mejor no. Otro corazón del que Jesús habló es el que ama la vida temporal más que la eterna. Y el último corazón, el número 4, Jesús habló de un corazón que se negó a todas las anteriores y que recibe la semilla y da fruto. De esos 4 corazones, Jesús hace mención de un corazón emocional, uno de los 4. El corazón emocional incluso es tan engañoso porque no rechaza la palabra. Miren lo que dice Lucas capítulo 8, verso 13. El corazón emocional que Jesús va a mencionar a continuación en este texto es un corazón que ve la palabra como algo bueno, bonita, la recibe con alegría, pero luego que encuentra el desafío de permanecer en la fe por el sufrimiento de la misma palabra, las luchas de ser cristiano, la lucha de mantenernos fiel a Dios, se aparta y la semilla se pierde porque no todo fue una emoción momentánea. Jesús dice en Lucas 8:13, dice, los de sobre la piedra, hablando de la semilla que se siembra en la tierra, son los que habiendo ¿qué? Oído, reciben la palabra con gozo, con alegría. Con alegría. Dice, pero estos no tienen raíces. Dice, creen fíjense, por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, entiéndase, cuando escuchamos las bendiciones de Dios en una enseñanza, que Dios salva, Dios bendice, a veces Dios enriquece, a todo el mundo le encanta ese mensaje. Pero cuando entramos en el terreno del desafío de la palabra que dice hay que perdonar al ofensor, te van a perseguir, vas a perder amistades por ser cristiano, dice, ya no me gustó la palabra tanto. Dice, y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahora, este corazón es un corazón emocional porque recibe la semilla emocionalmente, no fundamentalmente. Dios, mis amados hermanos, nos ha creado con habilidades para beneficio de nuestra propia vida. Y Dios nos ha dado algo con una capacidad ilimitada
e impresionante que se llama cerebro. El cerebro es como, por así decirlo, la computadora del ser humano. El procesador, la memoria, el buscador, todo está en nuestro cerebro, ¿verdad? Etcétera. Pero algo muy curioso es que nuestro cerebro, escuche bien, puede detectar cuando nosotros le damos valor e importancia a algo y cuando algo no es tan importante e insignificante para nosotros. El cerebro lo detecta. Y lo más curioso es, unos expertos en la rama médica de neurología, en un estudio del cerebro, dijeron lo siguiente. Dicen que el cerebro tiene algo llamado almacenamiento selectivo. En inglés, selective storage. Significa que cuando nosotros, de manera individual, particular, vemos algo como muy importante, el cerebro lo detecta y lo almacena en una área donde van las cosas importantes. Y eso importante lo ahonda en el corazón. Pero si el cerebro ve que no le damos importancia a X cosa, lo pone en otro lugar, lo almacena en otro lugar y lo deja en la superficie al punto que se olvida. Qué tremendo es Dios. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Por qué muchos cristianos no pueden memorizarse textos de la Biblia? No es para que contestes, es para que analicemos. ¿Por qué para algunas cosas tenemos buena memoria y para otras no? Y la respuesta, mis hermanos, a eso es interés. Diga conmigo, interés. Nos interesamos por las cosas que tienen para nosotros mayor valor e importancia. Entonces, si nosotros al recibir la palabra de Dios no le damos la importancia que merece, siempre estará en la superficie del corazón y siempre seremos cristianos emocionales y nunca espirituales. Habrán cosas en particular, ¿no? Porque algunos no se memorizan la Biblia. Habrán casos. Pero en la mayoría de los casos es porque no valoramos la palabra como deberíamos. Imagínate que la palabra es el mapa que te va a llevar a la vida eterna y te lo tienes que memorizar como los chinos que no pueden tener Biblias físicamente hablando porque los meten a la cárcel, los torturan y hasta los matan. Y cuando se encuentran con un papelito de la Biblia se lo memorizan en minutos para poder botarlo y se le queda grabado en la mente. El cerebro detecta eso, por eso Proverbios 2, versículo 1 dice, quiero que noten todos los mandamientos, instrucciones que da el proverbista aquí. Dice, hijo mío, presta atención. ¿Se acuerdan cuando la Biblia nos dice, y oyen con los oídos pesadamente? ¿Qué significa eso? A mí no me interesa lo que están hablando, whatever. Presta atención a lo que digo, dice, y atesora mis mandatos. Afina tus oídos, es decir, que nada te distraiga y que la palabra sea lo único que en este momento, claro, entre por tus oídos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Y dice luego el verso 4, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. O sea, aquí está hablando de la intensidad, diligencia, esfuerzo de meternos en la palabra de Dios, de recibir la palabra. Dice, cuando hagas esto, verso 5, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Hay cosas que solo se quedan en las emociones. Por eso usted ve que hay cristianos que crecen más rápido que otros, porque hay cristianos que le dan más importancia a la Biblia que otros. Hay cristianos que se interesan más por agradar a Dios que otros. Y por eso es que usted se da cuenta que un cristiano de 2 años puede madurar más rápido que uno que tiene 20 años en el Evangelio. Entonces, si nosotros seguimos siendo los mismos cristianos de siempre, no es culpa de Dios, es de nosotros. Cuando decimos, ay, estoy estancado, nadie te estanca, tú te estancas tú mismo. Cuando nos sentimos así como que no avanzamos, no crecemos, es responsabilidad de nosotros. Hay cosas que se quedan en las emociones. Si nosotros de manera intencional no nos metemos y ahondamos la palabra en nuestro corazón, nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie puede estudiar la Biblia por mí, ni leer la Biblia por mí, ni obedecer por mí. Lo tengo que hacer yo. Lo mismo usted. Es por eso, mis hermanos, que si no hacemos esto, si no somos intencionales, viviremos vidas basadas
en emociones momentáneas y nuestras vidas cristianas siempre serán superficiales. Y les aseguro que nadie quiere vivir una vida superficial como cristiano. Nadie quiere hacer eso. Es por eso que muchos cristianos a veces se tornan camaleónicos, porque como no están fundamentados en la palabra, se mueven por los ambientes. Dependiendo delante de quién estén, así se comportan. Entonces, por eso Dios no quiere que seamos emocionales, que la gente nos saque el cristianismo en un momento, por un ambiente, por un relajo, por un comentario doble sentido, o por una amistad que a lo mejor no es cristiana y la apreciamos mucho. Jesús, en esta parábola del sembrador, hablando de la semilla, Él nos dice que esa semilla tiene que entrar en el corazón para que pueda germinar, sin ningún tipo de mezcla, permanecer allí, echarle agua para que luego dé el fruto que todos esperamos. Pero la pregunta es, ¿por qué la semilla muchas veces se queda en la superficie? En esta parábola, Jesús dijo que a algunos al oír la palabra no les interesa y se queda en la superficie. Otros la oyen y les gusta el mensaje, lo aprueban, dicen, wow, ese mensaje estuvo buenísimo, pero hay cosas en este mundo que amamos que no nos permiten tomar en serio la palabra de Dios y comprometernos con Dios. Otros igualmente oyen la palabra, pero cuando se dan cuenta que hay que negarse a los deseos de este mundo, dicen, hasta ahí llego. Y dicen, no, thank you. El cuarto corazón es el que decide abrir el corazón, decide negarse a sí mismo y decide morir a los deseos de este mundo, y la semilla entonces entra, germina y da fruto. Entendamos que si el procedimiento de germinación en el corazón es por la mano de Dios, bueno, esas manos que son de Dios es el mismo Dios que ve si creímos o no. O sea, no podemos burlarnos de Dios así como que, Señor, yo creí sin creer. Gálatas 6 dice, mis hermanos, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Eso significa que si Dios es quien germina el fruto en mi corazón, Él sabe si estoy obedeciendo sí o no. Podemos venir a la iglesia de manera superficial, podemos leer la Biblia de manera superficial o lo podemos hacer de manera espiritual. Podemos adorar a Dios de manera superficial o cantar, mejor dicho, y podemos hacerlo de manera espiritual. Podemos hacer tantas cosas que parecen cristianas de manera superficial. Y ahí viene la pregunta, ¿estoy siendo más emocional que espiritual? ¿Por qué usted cree que hay cristianos que son más emocionales y no espirituales? Miren, desafortunadamente se está dando un fenómeno en las iglesias a nivel mundial de que los servicios ocultos están llenos de actividades y eventos que solo apelan a las emociones. Es muy penoso esto, no a lo espiritual. Por esto vemos iglesias que sus cultos parecen conciertos seculares que servicios espirituales. Es por eso que el auge de la música cristiana, entre comillas, ha crecido tanto. Porque imagínate, la música es un arte que mueve las emociones como usted no se imagina, impresionantemente. O sea, si usted me pregunta a mí, yo soy cristiano, 15 años en el Evangelio, y usted cree que a mí me puede gustar una canción que dice un sinnúmero de profanidades y cosas extrañas, ¿usted cree que me puede gustar, sí o no? Claro que sí, en la carne. O sea, el manejo de los instrumentos y el ritmo me puede gustar. Y ese es el problema, que la gente, como le gusta emocionalmente la canción, no les interesa lo que fundamentalmente están diciendo en la letra. Y por eso es que las canciones de hoy son más instrumento que letra, para que la gente no escuche lo que está diciendo. Sin embargo, el cerebro está captando lo que está diciendo, aunque tú no lo oigas. Fíjese qué cosa más rara. Lo que muchos le llaman el subconsciente, ¿verdad? En el subconsciente o inconscientemente estamos recibiendo información. Es por eso que el niño aprende más rápido malas palabras que decir algo bíblico, que un texto de la Biblia. Todos los días, mijo, vamos al texto de la mañana, repite conmigo, porque de tal manera, y el niño todos los días, dilo tú ahora, ay mami, no me acuerdo. Sin embargo, le sale una mala palabra, ¿quién te enseñó eso? Lo escuchó una sola vez, o en la escuela, o en la calle, o al tío borracho, y se lo aprende rápido. Es extraño eso, es muy extraño. ¿Por qué? Porque las cosas que apelan a las emociones cautivan más el corazón.
porque tenemos pecado en el corazón. Es muy desafortunado, mis hermanos, cuando iglesias completas se van a un desequilibrio que todo es, el servicio es más emocional. O sea, hoy le están llamando iglesias inmersivas. O sea, te inmerses en el servicio, así te metes en el ambiente y el humo y las luces y el ritmo y la guitarra a todo volumen y tú sales de ahí casi así, ¿verdad? ¿De qué predicó el pastor? No me acuerdo. O sea, ¿y qué texto usó? Tampoco me acuerdo. Pero estuvo buenísimo el servicio. Así está la cosa, mis hermanos. No hay fundamento en los cristianos de hoy. Hoy hay una anemia espiritual impresionante y es culpa de muchos de nosotros los pastores que no predicamos la palabra. Y por eso no queremos reproducir cristianos emocionales, sino espirituales, porque cuando ustedes se vayan de aquí, de este servicio, cada uno de nosotros enfrentaremos pruebas a solas. Y si no los capacitamos, ¿cómo van a enfrentar la vida? Imagínese usted. La salud espiritual de un cristiano depende completamente de la palabra de Dios. Por eso sobreenfatizamos la palabra, porque sabemos que la palabra es lo que trae sanidad y salud espiritual al cristiano. El apóstol Pablo, cuando encarga a Tito a la iglesia de los cretenses, esta iglesia se encontraba en un desorden espiritual impresionante. Eran carnales, emocionales, y Pablo le dice, no tienen que buscar el texto, pero note lo que Pablo le dice. Le dice, Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Fíjense, o sea, no dice, bueno, ten paciencia, anímalos, motívalos, o un evento, una actividad así, ¿verdad? Evangelística, y cafecito y pancito. O sea, Pablo le dice, repréndeles su pecado, claro, duramente, para que sean sanos en la fe. Ahora, obviamente esta iglesia estaba en un desborde espiritual, un desorden muy grande. Pero Pablo le dice, repréndelos, confronta su pecado para que sean sanos en la fe. El mismo Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 6, verso 3. A este texto sí acompáñenme, 1 Timoteo 6, 3. Y aquí vamos a ver la importancia de la palabra. Dice, si alguno enseña, escuche lo que dice, otra cosa, Pablo le dice a Timoteo, es como que el pastor Chuy me llame. El pastor, aquí el apóstol Pablo está hablando con el pastor Timoteo, aconsejándolo que no se aparte de la palabra de Dios, que no deje la palabra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí conformarse es estar satisfecho con. O sea que, por ejemplo, si tú buscas una iglesia, en dado caso, hablando en sentido general, si la palabra está bien, si se predica el mensaje, aunque la iglesia se esté cayendo, aunque no haya aire acondicionado, aunque la silla esté incómoda, aunque la alabanza como que ahí va el gallo, o sea, la palabra es lo más importante. En ningún lado en la Biblia tú vas a ver una instrucción que busquemos cosas así como, me fui de la iglesia porque no me gustaba el color de cómo pintaron, o no me gustó el ritmo de la alabanza, o nada de eso. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Tampoco nos da instrucciones que si la iglesia te queda lejos, no vayas. Dice, el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Eso es importante saber lo que significa esto. La doctrina conforme a la piedad significa la enseñanza bíblica que nos lleva a la santidad. Todo lo que enseñamos tiene que encaminarnos a buscar el carácter de Cristo. Sea lo que sea que prediquemos, tiene que ser Cristo y bibliocéntrico, todo. ¿Por qué? Porque si comenzamos a enseñar otra cosa, pues ya esto no es iglesia. Entonces, toda la enseñanza tiene que empujar, impulsar, animar al cristiano a que se parezca más a Cristo. Así es como sabemos si la doctrina es de Cristo o no. Si usted escucha un mensaje en el YouTube y la gloria es del pastor, dice, no, esa no es la doctrina de Cristo. Si la enseñanza te hace sentir así como Superman, tampoco. O la Mujer Maravilla, ¿no? O sea, no. El mensaje bíblico siempre nos va a sacar el pecado escondido, lo va a confrontar, nos va a mandar a arrepentirnos y nos va a ayudar a obedecer la palabra, para que finalmente nos parezcamos a Cristo. Esa es la doctrina conforme a la piedad. Dice el verso 4, el que no se ajusta a esto, el contexto,
Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Y aquí son los que se meten en temas que no tienen nada que ver con el propósito cristiano, aunque lo saquen de la Biblia. Dice, de las cuales nacen, por eso se dividen iglesias, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, es decir, no tienen la verdad, que toman la piedad o la vida cristiana como fuente de ganancia. Y luego dice, no te juntes con esa gente. Bueno, ahí cada quien. La palabra sano, que Pablo utiliza tanto en Tito como con Timoteo, esta palabra significa salud espiritual, significa sin corrupción espiritual. Un cristiano que no tiene corrupción en su entendimiento, su doctrina, sus convicciones cristianas. Habla también de una doctrina saludable que da vida y salud espiritual. Eso significa sana enseñanza, sana doctrina. ¿Cómo usted sabe que usted está en una iglesia de sana doctrina? Usted con el tiempo vea en qué se está convirtiendo. Así de sencillo. ¿Cómo puede estar la salud de un cristiano que lo único que le han dado como alimento espiritual es entretenimiento y motivación personal? No es la primera ni la última ni de tantas veces que he escuchado esta frase. Pastor, tengo tantos años de cristiana o cristiano y en una semana, en 2 semanas he aprendido más que en todos los años que he durado en la iglesia de donde vine. Y fíjense, nos hace sentir como una iglesia exclusiva, pero no lo somos. Sencillamente estamos enseñando la Biblia, lo que todo pastor tiene que hacer. Entonces, cuando alguien que ha durado 10, 15, hasta 20 años en una iglesia y les enseñamos aquí doctrina básica de principiantes y dice que nunca ha escuchado eso, es como que un hombre de 50 años, tú le digas, ¿cuántos son 2 más 2? ¿Qué es 2? ¿Qué es más? O sea, nunca había escuchado números. ¿Usted se imagina eso? Un adulto de 50 años que no sabe lo que son números. O sea, olvídese de sumar, números no sabe lo que es. Y no me estoy refiriendo al libro de números, sino números matemáticos. Bueno, hay cristianos que tienen muchos años y cuando llegan a veces no saben lo más básico. Y también hay algunos que sí saben de la venida de Cristo, cuando llega, la fecha la tienen. Conocen la marca de la bestia, conocen a la ramera de Babilonia, pero no saben lo que es el Evangelio. No saben cómo tratar a su esposa bien. Conocen cosas profundas, pero no saben lo más elemental de la vida cristiana. No saben perdonar, no saben servir a Cristo, no saben ni siquiera cómo vivir como Cristo. Entonces, esto es lo que acabo de describir, es una iglesia que reproduce cristianos emocionales, que andan buscando un sentir más que un crecer. Jesús dijo que si nuestras vidas no están fundamentadas en la palabra de Dios, cuando vengan los embates de la vida seremos destruidos, no vamos a soportar las pruebas de la vida. Volvamos al texto inicial, Lucas 6:46. Vamos a excavar un poco con unas palabras que aparecen aquí. Lucas 6:46, Jesús dice, ¿usted cree que hay cristianos que de manera emocional le llaman Señor a Jesús? La respuesta es casi una pregunta retórica, no hay que responderla. Claro que sí. Jesús aquí se está refiriendo a aquellos que dicen y no hacen. Y todo el que dice y no hace es una persona emocional, que le salen palabras que verdaderamente no está viviendo. Entonces, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo le digo? Todo aquel que viene a mí, dice, y oye mis palabras y las hace, es importante, os indicaré a qué es semejante. Y va a ser una ilustración. Dice, es semejante al hombre que al edificar una casa, les recuerdo que casa se está refiriendo a nuestra vida, esa es la casa, la vida del ser humano. Dice, cavó, usted sabe lo que es cavar, ¿verdad? Tomar una pala y comenzar. Ahora, cavar, usted puede con un solo palazo y ya está cavando ya. ¿Ya acabó ya? Digo, no acabó, sino cavó. Pero ahondar, que es la próxima palabra, es otra cosa, es seguir cavando, ahondar. Y aquí prácticamente Jesús se está refiriendo al corazón.
La casa es la vida y aquí está ahondando en el corazón. Que esa palabra no se quede en nuestra mente intelectual, sino que esa palabra no se quede en la playa, sino que se meta con el traje de buzo hasta lo más profundo. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo es que la palabra de Dios ahonda en nosotros? Cuando la guardamos en el corazón, cuando meditamos en ella para llevarla a la práctica. Usted no puede practicar lo que no sabe. ¿Sí o no? Entonces, venimos aquí, aprendemos la Biblia y yo sé que todo el mensaje no se le va a quedar, es obvio. Pero Dios te va a hablar específicamente en áreas a ti como lo hace conmigo. Cuando Dios me habla en áreas que yo oigo una enseñanza, hasta yo mismo predicando lo anoto. Y toda la semana, o si me lo memorizo, ya boto el papelito, pero me quedo con eso. Digo, esta área necesito trabajar en esta área. Y oro, y lo practico, y lo intento, y vuelvo y lo hago, y me equivoco, y sigo hasta que ya se vuelve práctico. ¿Qué estoy haciendo? Cavando en mi corazón. Porque si no lo hago, se va a quedar el texto en la emoción. Y voy a pensar que yo puedo, y llega la prueba y no puedo. Fallo. No he podido, pastor, con esto. Bueno, esa es la razón. La palabra es lo que nos hace quedarnos de pie. Dice, cavó y ahondó y puso allá abajo, después que ahondó, dice el fundamento sobre la roca. Prácticamente el texto nos dice que había un lugar, un terreno, la ilustración, donde había tierra o arena, es igual, y dijo, quiero hacer mi casa aquí, pero tengo que buscar fundamento sólido. Piedra, vamos a cavar, a buscar, cavando bien hondo hasta que la pala suene clink, ya, hay piedra ahí, clink, clink, ahí va el fundamento. Entonces, eso es lo que nos hace ser cristianos espirituales. Que cuando vengan las pruebas, usted lo va a hacer de manera hasta inconsciente, la va a soportar. Pero es porque usted trabajó en fundamentar su vida sobre la roca. Dice, y cuando vino una inundación, y aquí va a usar los ejemplos de inundaciones, cuando un río golpea una casa, pero es en referencia a los sufrimientos, pruebas, sinsabores de la vida, que nos llegan de manera repentina. Ahora, les hago una pregunta a ustedes como iglesia. ¿Cuántos piensan que en algún momento van a enfrentar alguna prueba? Levanta tu mano si tú crees que en algún momento de tu vida vas a enfrentar una prueba. Todo el mundo. Pregunta, ¿cuándo? Nadie sabe. Como no sabemos, siempre debemos estar edificando sobre la roca. Edificando sobre la roca. Por eso dice, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Y sabe lo que va a suceder? Que tu vida va a ser un evangelismo visible. Porque el mismo río, la misma pandemia, va a golpear a todos. Y muchos van a caer y tú vas a estar de pie. Y vamos a leer un texto al final que va a conectar con lo que acabo de decir. Hay veces que podemos evangelizar solo con el testimonio. Porque cuando viene una depresión económica, cuando viene problemas económicos en todos, y todo el mundo se está jalando las greñas, como dicen en mi país, y tú estás en paz, te van a preguntar, ¿cómo tú lo haces? Y ahí de manera espiritual, vas a compartir a Cristo. Dice, pero no la pudo mover el río, ni la inundación que vino. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, verso 49. Mas el que oyó, aquí escuchar, para que no se confunda con hollar, ¿verdad? El que oyó, el que escuchó y no hizo, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra. No cavó, no ahondó, y cuando vino el río, ¿qué pasó? Dice, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Esta casa es tu vida, esta casa es tu familia, esta casa obviamente se está refiriendo a nuestra vida cristiana. ¿Sobre qué estamos edificando? La analogía de Jesús, mis hermanos, aquí nos está mandando a profundizar en la palabra. Por eso dice que debemos edificar nuestra vida en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los problemas de la vida van a venir sí o sí. Van a venir en algún momento. ¿Cuándo? No sabemos. ¿De qué tamaño la prueba? Tampoco sabemos. El río puede pasar por el frente de tu casa como puede venir contra tu casa y tumbarla. Río entendiéndose los sufrimientos. Pero el Señor quiere que seamos cristianos espirituales, no emocionales. ¿Por qué? Miren, cuando usted ya conoce lo que nosotros en este caso somos Casa de Oración, ya usted me conoce a mí como pastor, ya sabe cómo enseñamos,
Pero de vez en cuando llegan personas nuevas y se encuentran el mensaje un poco muy fuerte, un poco muy fuerte. Voy a anotar eso, a ver si se puede decir un poco muy fuerte. Un poco y muy no va junto, ¿verdad? Se encuentran el mensaje muy fuerte, ¿verdad? Y de repente cuando algunos se acercan y preguntan, otros se van, dicen, no, siento como que no tienen misericordia ahí. Y la verdad no es eso, mis hermanos, es que Dios nos está dando su palabra porque está pensando en que todos vamos a enfrentar situaciones en esta vida y si no ahondamos, si no nos fundamentamos en la palabra, Dios sabe que vamos a caer. Y Dios quiere que estemos cimentados en la roca para que no hayan divorcios, para que nuestros hijos crezcan fundamentados en la palabra, para que seamos hombres puros, mujeres respetuosas que se someten al varón en el temor de Dios y seamos una familia de Dios. Esa es la única manera, no hay otra promesa en la Biblia, la palabra de Dios. Cristo con nosotros, pero la palabra es lo que recibimos. En Efesios 4, ya estoy terminando, dice en el verso 14 en la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice. Si usted quiere, mire la pantalla, se ahorra un poco de tiempo en la explicación. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Dice, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Bueno, esto habla de que cuando hemos sido cimentados en la verdad, y aunque no seamos expertos en teología o en la Biblia, alguien nos va a decir algo y tú vas a decir, me suena raro eso, aunque no entiendas lo que te están diciendo. Pero ese me suena raro es tu lenguaje. El Espíritu te puede estar diciendo, eso no es mío. O tú mismo ya por la práctica de la verdad de la palabra, tú sabes que algo anda raro por ahí. Y tú comienzas a indagar y dices, yo sabía, esos son de la iglesia Dios Madre. Y ya te das cuenta que tuercen la Biblia. Y el texto dice, no nos dejaremos llevar de personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Si somos movidos por emociones, nos van a arrastrar con cualquier doctrina. Porque el engaño va a venir siempre disfrazado de lo que se siente bien. ¿Sí o no? Sin embargo, la verdad no tiene que disfrazarse ni decorarse para decirla en el sentido de, para que me crean lo voy a decir así. No, la verdad es la verdad. Pero la mentira hay que decorarla, hay que camuflajearla, hay que hacerla parecer como que es verdad. Vivimos en una era, hermanos, donde todo es emocional. Vivimos en tiempos donde las megas empresas apelan siempre a nuestras emociones, no solamente para que compremos sus productos, sino para hacernos adictos a ellos. ¿Por qué? Porque hoy día, como vivimos en una era digital, todo es en la superficie. Le pongo un ejemplo. Hoy, especialmente jóvenes, ven un video de algún estudio médico en TikTok de 2 minutos y ya creen que son doctores cuando termina el video. O sea, el doctor le tomó 10 años adquirir su diploma de médico y hoy un joven ve un TikTok y ya es experto en medicina. Oh, sí, ya yo vi eso, yo sé. I know. Todo es I know. ¿Verdad? I know. Ayer lo vi yo, esta mañana lo vi yo, anoche lo vi yo. Y piensan que saben todo. Sin embargo, como siempre he dicho, la frase que vengo repitiendo, conocen un poco de todo, pero no conocen todo de un poco. Y ese todo de un poco habla de lo necesario, lo fundamental, lo que fundamenta a un ser humano en su vida. Entonces, como estamos 1 o 2 minutos en un short, un corto de Facebook o un TikTok, y vemos un videíto de 1 o 2 minutos, pensamos que tenemos mucha capacidad intelectual. Nos sentimos así. Sí, yo estuve viendo eso. Pero la verdad es que no hemos ahondado a estudiar a fondo si eso que vi en 2 minutos es cierto o no es cierto. Si es así o no es así. Y estamos acostumbrados al mensajito de 1 minuto. O sea, hemos tenido nosotros a manera de evangelismo de hacer videos cortos porque hay gente que dice, 1 hora, yo no voy a ver una predicación de 1 hora. Y prefieren ver un TikTok de 1 minuto. Y se pierden toda la esencia del mensaje. Se pierden el contexto, se pierden la aplicación, se pierden de dónde sacamos la enseñanza. ¿Qué podemos aprender en 2 minutos, mis hermanos? Eso es emocional, se queda en la superficie. Tu cerebro te dice, eso es basura, o sea, no ahondaste, para ti no es importante porque no le dedicaste tiempo. Así nos creó el Señor. En Hebreos 5:11
Aquí el autor a los hebreos le está hablando a cristianos hebreos, obviamente, que había pasado el tiempo y seguían siendo inmaduros, emocionales. Una persona cristiana que acaba de conocer a Cristo se entiende que es inmadura porque es nuevo. Pero en el caso de estos hebreos cristianos, eran inmaduros por el tiempo que tenían de cristiano y seguían siendo iguales. Y el autor le dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Recordemos que el libro de Hebreos es un libro que está contextualizado en un solo punto. Los sacrificios del Antiguo Testamento en reflejo a Jesús. Entonces, el libro de Hebreos es hablando de lo mismo, pero en diferentes detalles. Y le dice, acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí la palabra tardos significa que ya no le daban importancia a la palabra. Estaban así como que, ay, ya que termine el pastor. Y algunos miran para atrás el reloj que está ahí así. Eso es tardo. Eso significa, no me interesa la palabra. Lo que me estoy escuchando quiero que se termine para irme ya. Eso significa tardos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, y luego dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí está haciendo un análisis de una persona madura y no madura, e inmadura. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Y usted sabe que no hay una cosa más emocional que un niño. A un niño tú le pones una caja sellada con $1 billón, bien feíta la caja, pero con $1 billón, y le pones aquí $1 con una goma de mascar, y se va por allá. Le das un juguete versus un diamante de $1 trillón y se va con el juguete. Pero es normal, es un niño. Lo que no es normal es que nosotros actuemos así, que dejemos el diamante por juguetes, entiéndase, cosas que entretienen. Y luego dice el texto en el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son esos? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, ¿qué le pasó a los cristianos hebreos que el autor está confrontando? Habían dejado de perseverar, se quedaron así en el 1 más 1, de ahí no pasaron. 2 más 2, 4, pero ya, ¿y 2 por 2? No, eso no lo entiendo, nada más 2 más 2. Se quedaron ahí. Se quedaron estancados como niños espirituales, no tenían discernimiento espiritual porque eran niños. Eran inexpertos en la palabra de Dios y el autor a los hebreos les dice, porque debiendo ser ya maestros. Aquí cuando el autor dice, ya deben ser maestros, no se está refiriendo al llamado de maestro, sino que ya por la vida cristiana práctica que hemos tenido podamos enseñar a los que nos ven como cristianos. Por ejemplo, aquí viene el texto que les dije que le iba a leer, 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15 dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, fíjense, y luego dice, y estad siempre preparados para presentar defensa. Quiero que noten lo que dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, cuando la gente vea tu estilo de vida, te va a preguntar lo que dije anteriormente. Cuando venga el ímpetu de los sufrimientos y las pruebas, mientras tú estás afirmado en los fundamentos de Cristo, el mundo se va a mover y tú vas a estar firme. La gente te va a preguntar, oye, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo es que tienes un matrimonio sano? ¿Cómo es que tienes una vida tan así en paz? ¿Cómo es que siempre estás alegre? ¿Cómo es que te van a preguntar si tienes ese testimonio? Y tú necesitas ser alguien ya con conocimiento básico para responderle a esa persona con el fin de alcanzarlo para Cristo. Por eso les dije anteriormente que podemos evangelizar con el buen testimonio.
y es más efectivo porque el producto se ve. Ya no solamente es la teoría, ya están viendo el producto. Pero hay 3 cosas prácticas que quiero compartirles, que es lo que nos da el autor a los Hebreos. 3 cosas que él nos manda para madurar, ser espirituales y no emocionales. ¿Están listos? Bueno, se los digo primero y luego se los voy a detallar. Lo primero que él dice que debemos tener es tiempo. Diga conmigo, tiempo. Lo segundo, conocimiento. Y lo tercero, experiencia. Bueno, esas 3, tiempo, conocimiento, experiencia. ¿Se acuerdan que les dijo, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo? O sea, no aprovecharon el tiempo. Entonces, aquí el autor nos habla de que tiempo, habla de que se necesita implementar tiempo para madurar y aprovechar el tiempo. En el sentido de, si usted deja que el tiempo pase, los años pasen, usted no va a madurar automáticamente como cristiano. ¿Sí o no? Si usted dice, ¿qué va a hacer? Y mañana, Rafael imitando. Y usted deja que el tiempo pase y pase, usted no va a madurar automáticamente. Si usted no pone su parte y usted de manera intencional ahonda su vida en la palabra, no va a madurar. Y por eso el autor dice, ustedes después de tanto tiempo no lo invirtieron en cosas necesarias. Y luego nos habla del conocimiento. En ese tiempo debemos adquirir conocimiento. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica. ¿Para qué leemos la Biblia? Para sentirme en paz, pastor. No. Hay gente que lee la Biblia y dice, ay, me levanté, me tomé mi cafecito, leí el Salmo 1 y ahí voy, y ya. Y se siente bien, claro, es la palabra. Pero leemos la palabra con la intención de lo que dice Esdras, de ponerla en práctica. ¿Con qué fin? El punto número 3, adquirir experiencia. Por eso dice que los que han madurado son aquellos que por el uso, por lo práctico de lo que ya saben, han adquirido madurez. Entonces, bien fácil, aproveche bien el tiempo, adquiera conocimiento bíblico lo más que pueda y eso que usted vaya aprendiendo, no lo guarde en el refrigerador, póngalo en práctica. Ahonde, imagínenselo de esta manera, ya usted sabe lo que es tiempo, pero adquirir conocimiento obviamente es, pues, vamos con la palita a hacer un hoyo. Y cuando encontremos esa roca, esa es la palabra. Ahí nos vamos a cimentar. De ahí no nos vamos a mover. En eso vamos a caminar. ¿Sí lo entienden? Entonces, creo que lo podemos dejar hasta ahí. Póngase de pie. Pienso que el tema de ser espiritual o emocional, incluso les puedo dejar una tarea de usted examinar personas que no son cristianas, que viven por las emociones, porque a pesar de que alguien no sea cristiano, humanamente hablando, claro, puede tener carácter firme, claro, es terrenal y todo eso, y material, pero usted nota la diferencia de personas que se desbordan, ¿no? Ven algo y en el momento sin pensar reaccionan. Eso es ser emocional. Lo mismo pasa con muchos cristianos que se tragan todo lo que ven porque a lo mejor le gustó como el pastor predica, pero no examinaron si era bíblico. Es que, y si el pastor es chistoso, olvídese. Por ahí anda un pastor que me reservo su nombre, que es más comediante que pastor y se ha hecho famoso porque por el relajo. Y no solamente relajo, relajo con doble sentido y rojo. Y es un pastor. Y bueno, hay uno que otro cristiano, a mí me encanta cómo él predica, o cómo no, claro. Su predicación es bien carnal. Entonces, hay cosas que dan gusto en la carne, pero que no son buenas. Y hay que saber distinguir eso. Es por eso que la madurez tiene que ver con afirmarnos en cosas importantes, fundamentales, objetivas, y no en cosas así que te dejan mover y gente que cambia de parecer en un momento a otro. Santiago dice que el hombre de doble ánimo, está hablando de un hombre con dos mentes, que un día dice una cosa, al otro día amanece con otra, un día dice estoy firme, al otro día estoy desanimado. O sea, eso se habla de un doble ánimo. Dice el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino, o sea, no es firme.
Se promete algo hoy, pero ya mañana cambió de parecer. Y imagínese con nuestra fe que la gente nos vea con ese carácter. ¿Cómo van a creer que Jesús es nuestro Señor? Entonces, que nuestra vida sea congruente con lo que nuestro Señor vivió y que la gente pueda ver el Evangelio en nosotros, como hemos estudiado en el instituto, el Evangelio que se oye y que se vea. Los que están en el instituto o en el discipulado, el Evangelio que se oye y se ve también. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, cosas que sin tu palabra, Señor, es imposible descubrir. Sabemos que tú eres un Padre que nos ama y nos dice las cosas tal y como debe ser, Señor. ¿Por qué? Porque quieres que vivamos vidas sanas. Quieres que seamos espirituales, no emocionales. Yo te pido, Señor, que tu iglesia pueda entender esto, abrazarlo, atesorarlo y caminar en esta verdad para que le vaya bien, porque todo es para que nos vaya bien. Sigue, Señor, fortaleciendo nuestras vidas, sigue guiándonos en tu verdad, que nunca falte el alimento espiritual en este lugar. Suple, bendice y fortalece tus ovejas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.
Señor, te damos por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser espirituales en todo y buscarte de todo nuestro corazón para obedecerte. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que nos vaya bien esta nueva semana que comienza.